Hola, bienvenidos a un nuevo video de elementos de programación. En este video vamos a ver lo que corresponde con la unidad 2 de nuestra materia, que es la estructura secuencial. Veremos los conceptos básicos y la diagramación. Partimos de que todo proceso informático necesita datos de entrada, datos con los cuales trabajar. Esos datos van a ser procesados de alguna forma. ¿Para qué? Para poder obtener información útil, es decir, los resultados que nosotros queremos obtener de ese proceso. ¿Qué es el proceso? El proceso es una secuencia de pasos ordenados que operan sobre los datos de entrada para obtener un resultado esperado. O sea, los datos que nosotros ingresamos los procesamos y los transformamos en información útil. A este proceso, a esta secuencia de pasos, se la conoce como algoritmo. Pero si ese algoritmo nosotros lo llevamos a un lenguaje de programación estructurado, lo que tenemos es un programa. Entonces, el programa es escribir ese algoritmo en un lenguaje de programación. Mientras tanto, el algoritmo lo podemos expresar de distintas formas. Por ejemplo, en forma oral, en forma escrita con un pseudocódigo, o nosotros lo vamos a expresar con un diagrama de lógica. Inicialmente, esos datos de entrada, nosotros se los vamos a ingresar mediante el teclado. Más adelante en la materia podremos, por ejemplo, obtener los datos de un archivo, pero los primeros programas los vamos a hacer ingresando datos desde teclado. Y los resultados los vamos a mostrar por pantalla directamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para lograr obtener nuestro algoritmo? Lo primero que tenemos que hacer es entender el problema que queremos resolver. ¿Qué queremos hacer? Luego, saber determinar cuáles son los datos que necesitamos como entrada a nuestro proceso. Y inicialmente estos datos se los vamos a pedir al usuario para que los ingrese por teclado, porque no tiene sentido hacer un programa o un algoritmo que trabaje sobre datos fijos. Sería una única cuenta y siempre serviría para lo mismo. O sea que lo interesante es saber cuáles son esos datos que yo le puedo dar para que ese proceso me sirva para distintas operaciones. Realizar las operaciones necesarias sobre esos datos para obtener el resultado esperado. Y por último, mostrar el resultado en pantalla. Entonces la pregunta es, ¿cómo se describe ese algoritmo? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que inicialmente vamos a diseñar algoritmos sencillos, fáciles, donde le vamos a dar instrucciones en forma secuencial. ¿Qué significa esto? Significa que todas las instrucciones que nosotros le vamos a dar a la computadora se van a ejecutar una a continuación de la otra en forma ordenada hasta llegar al resultado esperado. Todas las instrucciones se van a ejecutar y se van a ejecutar una después de la otra. Entonces, ¿cuáles son las instrucciones que podemos usar para diseñar nuestro algoritmo? Vamos a tener distintas instrucciones. Las primeras van a ser instrucciones para ingresar datos por el teclado. Y esos datos que yo ingreso por el teclado los tengo que guardar en algún lado. Se van a guardar en la memoria de la computadora. Después, instrucciones para hacer operaciones sobre esos datos, transformarlos, hacer cuentas, para lograr el resultado que yo quiero obtener. Y por último, mostrar esos resultados por pantalla. Son tres grandes grupos de operaciones: ingreso de teclado, operaciones y salida por pantalla. Bien, nosotros dijimos que se ingresan los datos por teclado y se guardan en la memoria. ¿Pero dónde se guardan esos datos? Bueno, acá viene un concepto muy importante en la programación, que es el concepto de variable. ¿Qué son las variables? Las variables son espacio, un espacio en la memoria de la computadora, donde se puede guardar y leer un dato. Es decir, lo que yo ingrese desde el teclado lo voy a guardar en una variable, en un espacio de memoria de la computadora, que después lo puedo volver a leer y recuperar ese valor. Pero cada vez que yo escriba en ese espacio de memoria, voy a sobreescribir el valor que tenía previamente. Las variables están formadas por un tipo de dato. O sea, ¿qué estoy guardando ahí? ¿Estoy guardando un número? ¿Estoy guardando una letra?
el tipo de dato que quiero guardar. Nosotros inicialmente vamos a trabajar con tres tipos de datos. Números enteros, es decir, sin parte fraccionaria, números reales, números con parte fraccionaria, y caracteres. Vamos a trabajar con esos tres tipos de datos. Las variables, a su vez, yo tengo que saber dónde guardo el dato, pero no dónde en la memoria, sino que me voy a referir con un nombre genérico, lo que se llama el identificador de la variable. Yo le voy a dar un nombre donde voy a guardar el dato. Para escribir ese nombre de la variable hay ciertas reglas. Las reglas son que pueden tener letras y números. Yo puedo escribir un nombre de una variable con letras y números. Pero no puedo poner símbolos. Solamente el único símbolo admitido es el guión bajo. Tampoco pueden comenzar con números. Es decir, pueden tener números pero no empezar con un número. Pueden ir en el medio o al final. Y no pueden tener espacios ni caracteres especiales como acentos ni la letra ñ. Esas son las reglas para poder definir un nombre que yo le voy a dar a mi variable. El segundo paso era realizar operaciones sobre esos datos que acabo de ingresar, que ya los guardé en una variable. Pero necesitamos saber qué tipos de operaciones se pueden hacer sobre esos datos. Podemos hacer operaciones matemáticas. Suma, resta, multiplicación, división y resto de la división entera, que lo vamos a ver en un ratito. Cada operación tiene su símbolo. Para la suma, el símbolo más; para la resta, el símbolo menos; para la multiplicación, el asterisco; y para la división, la barra. El resto de la división se hace con el símbolo de porcentaje. Pero también puedo hacer la operación de asignación. La operación de asignación se representa con el operador igual. Siempre se asigna de derecha a izquierda, es decir, del lado izquierdo del igual lo que voy a tener siempre es una variable, pero a la derecha puedo tener otra variable, o sea, copiar lo que tiene una variable en otra, una constante o una operación, es decir, va a resolver esa cuenta matemática y el resultado lo va a guardar en la variable que está a la izquierda. Hay que tener en cuenta, como se mencionó anteriormente, que la asignación es destructiva. Es decir, si yo asigno algo a una variable, sobreescribo el contenido que tenía anteriormente. Lo que estaba antes se pierde. La variable solamente guarda lo que yo le ponga dentro. Guarda un número, el resultado de algo, pero solamente guarda el número en ese momento. Y sobreescribe el valor anterior. Por ejemplo, acá tenemos dos ejemplos. El primer ejemplo, vemos aquí la representación sería de la instrucción num igual a 10. ¿Qué estoy diciendo acá? Tengo una variable que se llama num y en esa variable num lo que estoy guardando es el valor 10. En este otro ejemplo lo que tengo es una variable que se llama suma. ¿Y qué voy a guardar en esa variable suma? Lo que tiene la variable n1 más lo que tiene la variable n2. Estos dos son dos variables que también deberían estar definidas en mi algoritmo y tener datos previamente. Yo no puedo hacer una suma de dos variables a las cuales no les puse valor. Bien, vamos a ver cómo se expresan las constantes. En el ejemplo anterior vimos que asignamos el número 10 a una variable. Ese 10 es una constante. ¿Qué es una constante? Son valores fijos que se expresan dentro del programa. El 10 estaba fijo. Las constantes enteras las representamos por números. Ahora, las constantes reales se representan con números con un separador de decimales. Y como separador de decimales se utiliza el punto. En cambio, las constantes del tipo carácter se escriben entre comillas simples. Acá vamos a ver distintos ejemplos de constantes enteras. 10, 5, 1000, números negativos, menos 20, el 0, por ejemplo. Ejemplos de constantes reales. 10 punto. ¿Por qué? Porque si yo pongo solo 10 sería una constante entera. Al ponerle el punto, quiere decir que es una constante real. Lo puedo escribir como solamente punto o, por ejemplo, en el segundo ejemplo, 5.0. Aquí tengo un número negativo con ya dos decimales. Este tiene 3 decimales. O sea, esta es la forma correcta de expresar constantes del tipo real. Y las constantes del tipo carácter, o sea, ¿qué quiero guardar yo en una variable del tipo carácter? Cualquier símbolo.
Entonces, en una variable puedo guardar la A minúscula, la mayúscula, el número 8, pero no número con el valor numérico, sino como un carácter y distintos símbolos. Puedo guardar lo que quiera dentro de una variable carácter, pero solamente un símbolo a la vez. Cuando vimos los operadores, vimos que había un operador que se llamaba el resto de la división. Vamos a entrar un poquito en detalle sobre este operador. La división funciona distinta en un lenguaje de programación según el tipo de dato de los operandos. Depende del tipo de dato de lo que yo estoy dividiendo, es como se va a comportar. Si los dos operandos son enteros, entonces el resultado va a ser un número entero. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo agarro el número 15, que es una constante del tipo entera, y lo divido por 2, que es una constante también del tipo entera, el resultado va a ser 7 y no 7,5. Es decir, me da como resultado un valor entero. Y me va a quedar un resto que va a ser 1. Entonces, expresado en el lenguaje de programación, 15 dividido 2 me va a dar por resultado 7. Esto no es una asignación, es un ejemplo del resultado de la cuenta. La asignación debería ir a la izquierda y con una variable, ¿no? Entonces, si hago 15 dividido 2, me da por resultado 7. Aquí viene el nuevo operador, el operador resto de la división. Si yo quiero obtener este 1, lo que tengo que hacer es usar el operador resto. 15 por 102 me va a dar por resultado 1. Entonces, ¿por qué se da esto? Porque las dos son constantes enteras. Este operador necesita que las dos partes sean enteras. El operador división no necesita porque me va a dar un resultado distinto. Por ejemplo, si alguna de las dos constantes involucradas no es entera, ya el resultado va a ser distinto. Si yo hago 15 dividido 2 puntos, o sea que acá estoy dividiendo una constante entera dividido una constante real. El resultado de esta operación me va a dar 7,5, o sea, me va a dar un resultado real. Entonces tengo que tener en cuenta, y tengo que tener mucho cuidado cuando divido números, qué tipo de dato tienen esos números. ¿Y para qué me puede servir esto? Bueno, me va a servir para resolver ciertos ejercicios, como por ejemplo descomponer números, calcular cajas y distintas cosas que uno quiera hacer. Puede aprovechar esta particularidad del lenguaje de programación de la división entera y del resto de la división. Bueno, nosotros dijimos que para expresar el algoritmo íbamos a usar un diagrama de lógica. Entonces vamos a ver cuál es la simbología para poder escribir ese diagrama, dibujar ese diagrama de lógica. Siempre hay un icono, un símbolo de inicio. Un óvalo donde adentro podemos, si queremos ponerle un nombre a nuestro algoritmo. La operación se va a representar con un rectángulo. El ingreso por teclado. La salida por pantalla. Y para cerrar, el triangulito va a indicar el fin del programa. Si necesitáramos seguir en otra hoja, porque estamos en un papel haciendo un algoritmo y no nos entra, bueno, tenemos un conector que es un circulito donde le podemos poner un numerito adentro para seguir en otro lado. Ahora vamos a ver cómo yo expreso en el diagrama el ingreso por teclado. Yo dentro de ese símbolo de ingreso lo que pongo es la variable donde voy a guardar el dato que me van a ingresar. Puedo ingresar uno o más datos al mismo tiempo dentro de la simbología. Es decir, por ejemplo, si yo pongo este símbolo y adentro pongo num, indica que lo que el usuario ingrese por teclado se va a guardar en una variable que se llama num. También puedo en un mismo símbolo decir que voy a ingresar dos datos. Entonces, el usuario en este caso debería ingresar dos cosas. Lo primero que ingrese se va a guardar en la variable que se llama n1 y lo segundo que ingrese se va a guardar en la variable que se llama n2. Se puede poner todas las variables que uno necesite y para ordenarnos las vamos a separar por coma. En cuanto a la salida por pantalla,
lo que podemos mostrar son mensajes, contenido de las variables, es decir, que tiene guardado una variable, y operaciones. Si yo pongo una operación en una salida por pantalla, lo que se va a mostrar es el resultado de esa operación. Por ejemplo, si yo pongo esta simbología, que es la simbología de salida por pantalla, y dentro pongo entre comillas este texto, en pantalla va a mostrar ingrese su edad, 2 puntos. Todo lo que yo ponga entre comillas se va a mostrar en forma literal en la pantalla. Es importante diferenciar lo que yo quiero que salga en forma literal entre comillas, porque si yo no pusiera las comillas, quisiera interpretar que esto es una variable. Yo podría tener una variable que se llame ingrese, en cuyo caso mostraría su contenido, pero en realidad yo quiero mostrar un mensaje literal, entonces tengo que ponerlo entre comillas. En este otro ejemplo, lo que tengo es una combinación. Tengo un mensaje que está entre comillas, que dice importe a pagar, símbolo pesos, coma, importe. Acá fíjense, esto es literal, esto es lo que va a salir en pantalla, pero importe no está entre comillas, es decir que esto es una variable. Tiene que el programa tener una variable cargada con datos. Entonces, en pantalla, lo que va a mostrar es importe a pagar pesos y el contenido de esa variable. Por ejemplo, si tiene guardado 10.000, va a mostrar importe a pagar pesos 10.000. Me va a mostrar qué tiene internamente guardada y lo va a sumar a el texto literal. Lo va a poner a continuación del texto literal que yo escribí entre comillas. Vemos un ejemplo más. Yo puedo poner varios mensajes y varias salidas por pantalla en un solo símbolo para simplificar. Entonces, por ejemplo, puedo poner importe pesos y el contenido de la variable importe. Gastos de envío pesos, el contenido de la variable envío. Y lo voy separando todo por comas. Entonces, en una sola salida por pantalla puedo mostrar varios mensajes y varias variables. Esto lo hago a nivel del diagrama de lógica. Después, en el lenguaje de programación se va a hacer de forma diferente. Vamos a ver un primer ejemplo. Quiero hacer un programa para sumar dos números. Entonces, pongo el símbolo de inicio y le pongo un nombre al algoritmo. En este caso le voy a llamar, por ejemplo, sumar. Como quiero sumar dos números, necesito tener esos dos números. Es decir, le voy a pedir al usuario que ingrese esos dos números. Y los voy a guardar en la variable n1 y en la variable n2. El primero que ingrese va a ir a la variable n1 y el segundo que ingrese va a ir a la variable n2. Yo, en realidad, cuando desarrolle el programa, antes de este ingreso de datos, lo que debería poner es un mensaje para que en pantalla al usuario le aparezca ingrese dos números. Pero para simplificar en el diagrama no ponemos esos mensajes de ingreso. Ahora hacemos la operación y decimos, en una variable que se llama suma, guardamos lo que tiene la variable n1 que se ingresó anteriormente por teclado, más lo que tiene la variable n2. Y mostramos por pantalla el resultado de la variable suma. Y ahí terminaría nuestro algoritmo. Es decir, este es un algoritmo para sumar dos números cualquiera que se ingresen por teclado. Fíjense que acá usamos las variables. Después, cuando nosotros pasemos esto formalmente a un lenguaje de programación, vamos a tener una primer parte donde estas variables las vamos a declarar y las vamos a definir con su tipo de dato correspondiente. Vamos a ver un segundo ejemplo, donde ahora lo que queremos hacer es calcular el área de un círculo. Entonces, ponemos el símbolo de inicio con el nombre de nuestro algoritmo. Y para calcular el área del círculo, lo que necesitamos pedirle al usuario que ingrese es el radio. Entonces, declaro una variable del tipo radio y lo que ingrese el usuario por teclado se va a guardar allí. Es importante empezar a definir nombres de variables claros, representativos. En vez de llamarle a la variable B, C, le pongo nombres que yo sepa que estoy guardando ahí adentro. Yo le puedo poner cualquier nombre a esta variable,
Pero si mi algoritmo dice la variable se llama A, no me dice nada. En cambio, si la variable se llama radio, ya sé que estoy guardando el radio del círculo. Y ahora calculo el área. El área se calcula mediante esta operación. O sea, en una variable que se llama área, asigno el resultado de esta operación, que es pi. Como la constante pi no está definida en este lenguaje, en realidad, después cuando veamos el lenguaje de programación, sí se puede utilizar alguna constante definida, pero nosotros ahora lo que vamos a hacer es escribirlo en forma de constante. Vamos a poner la constante 3.14 por radio, es decir, por radio al cuadrado. Tampoco tenemos la potencia de forma nativa en el lenguaje. O sea, tenemos que arreglarlos con las operaciones que tenemos, que vimos que eran suma, resta, multiplicación, división y resto de la división entera. Con eso tenemos que resolver nuestros problemas. Y por último, mostramos que quedó guardado en la variable área. Entonces se muestra por pantalla el contenido de esa variable. Muy bien, eso es todo. Espero que la explicación haya sido clara. Y con esto podemos empezar a desarrollar nuestros algoritmos y empezar a ver cómo le damos instrucciones a la computadora para resolver problemas.